¿A quién de todos ustedes les gusta el queratocono? ¿Tratan mucho queratocono? Sí, no, hay mucho acá. Y resulta muy importante cuando es lo que hacemos todos los días. Bueno, este es un tema también que es complejo, porque tratar a los pacientes con cataratas siempre crea ciertas altas expectativas en los pacientes, y es lo que nosotros tratamos de lograr, es una mejoría en lo que es la agudeza visual y calidad de vida. Lo mismo pasa con, como hablábamos recién, con las lentes fáquicas, cuando se tienen alta miopía y tienen queratocono, las expectativas siempre son importantes y tenemos que estar conociendo lo que hay hoy en general, y también qué es lo que le vamos a transmitir nosotros a los pacientes para que logren una satisfacción en el postoperatorio. Yo les voy a hablar un poquito sobre esto que bueno, es el queratocono, el tratamiento del queratocono, y que viene asociado a las pesadillas que tenemos en estos casos. Pero bueno, la pesadilla es todo este tipo de pacientes, y como decíamos antes, ¿qué hacemos primero? Tratamos el queratocono con crosslinking, anillos, y a eso le ponemos una lente fáquica o pseudofáquica para tratarlo, y es un poco los consejos que nos hablan en la evidencia científica que existe hoy. Y hay muchos trabajos, un poco lo que nos dicen algunos trabajos, que el desafío más grande son los K, la medición del astigmatismo irregular en estos casos. Que el Pentacam serviría para la medición de los K en los queratoconos que son bajos o moderados. La fórmula SRKT puede llegar a funcionar en los casos moderados, pero la fórmula de Kane en este estudio dice que podría servir para todos los casos de queratoconos, o sea que ese sería el consejo que nos da este estudio. Y las lentes de elección serían las lentes monofocales o las tóricas en los casos que el cono sea estable. Y siempre hablarles de que pueden existir sorpresas refractivas a los pacientes, tenerlo en cuenta eso, porque nos dice la evidencia científica, nos nombra también un poco esto, ¿no? Este es otro artículo bastante nuevo, de 2024, y el manejo de la catarata en el queratocono, y nos habla de, bueno, estabilizar la córnea primero, crosslinking, anillos o con topo guiado. Los pacientes que usan lente de contacto, no se olviden de sacarle la lente de contacto, como también dice el estudio, 1 o 2 semanas antes. Tener en cuenta que otra vez la lente monofocal o tórica para los queratoconos que son medios o que tienen córneas regulares. Y decirle a los pacientes que muchos de ellos pueden llegar a necesitar anillos, lentes de contacto esclerales o lentes de contacto en el postoperatorio para lograr una buena visión. Es importante hablar antes para llegar a un consenso con el paciente en estos casos. Este es un estudio bastante grande en el que se evaluaron 623 ojos y 25 fórmulas. El 95%, la mejor fórmula se eligió la Barrett 2K para queratocono, y después hay subgrupos que evaluaron diferentes fórmulas. Para bajos, la fórmula Evo, con una predictibilidad de más o menos 0,50. Para los moderados, la Barrett 2K también, y para los casos severos, la de Kane, como decíamos antes, siendo esta una de las fórmulas que puede llegar a elegirse para todos los casos. Y acá se comparó el Pentacam AXL con el IOLMaster en la evaluación de la biometría, y lo que se vio es que hay diferencias en estos dos estudios con el ACD, con el K curvo, con el K2 y con el white to white. Por eso, cuando tenemos en cuenta el white to white también en los casos de queratocono para la lente fáquica, tener cuidado y hacer 2 o 3 mediciones. Pero no hay diferencias en el largo axial o en el poder
de la lente en este tipo de fórmulas, y hay que tener en cuenta qué es los parámetros que se toman cuando tenemos anillos intracorneales. También recomendación medirlos siempre con 2 o más estudios. Este es un estudio retrospectivo también de 99 casos. De la biometría que se utilizó fue con el Argos, y las fórmulas que se usaron fueron la Barrett TrueK para queratoconos, la Barrett Universal 2 en los casos de queratoconos más bajos, y hubo un error absoluto menor. Y la de Kane también lo que nos dio es un residual negativo en algunos casos. La conclusión de esto es que las fórmulas de queratoconos específicas son importantes para este tipo de cálculos. Y este fue otro estudio en el que, al revés del anterior, no se encontraron diferencias entre las fórmulas específicas para queratocon y las fórmulas comunes. Así que bueno, depende de dónde se hagan los estudios, de quién los haga, son datos que pueden ser diferentes. Teniendo en cuenta así un poco todo lo que nos dice la bibliografía, algunos tips para tener en cuenta: confirmar la estabilidad topográfica, considerar siempre el crosslinking de los anillos para estabilizar la córnea antes, dejar de usar las lentes de contacto, diferenciar cuál es el problema visual, si está en la catarata o si está en la córnea, y eso hacérselo ver al paciente también en el preoperatorio. Si llegan a tener aparatos como los aberrómetros como el E-Trace, en los cuales se les pueda mostrar al paciente dónde están los dos problemas, tanto de la catarata como de la córnea, es importante hacerlo también en el preoperatorio, en esa charla previa que le vamos a dar al paciente. Y siempre en estos casos, que es importante, y ustedes lo saben por la zona donde están, el tratamiento de la superficie ocular, que es importante. En cuanto a lo que es la biometría, siempre repetir las mediciones cuando tengamos mediciones que pueden llegar a estar erradas, ver cuál es el poder total y el eje que nos dan en el Pentacam. También tener en cuenta el largo axial también con otros estudios como es el Yolmaster, saber cuál es el K1, el K2, el poder total de la córnea, el poder total refractivo de la córnea, el ACD, el white to white y la regularidad del axis en estos casos. Las estrategias en cuanto a los cálculos de las lentes, las fórmulas estándares pueden ser aceptables para los queratoconos que son bajos, los queratoconos moderados a severos, como fuimos viendo en los diferentes estudios, la Barrett TrueK o la de Kane para queratocono son las fórmulas más utilizadas en estos casos y las que mejor resultados nos van a dar. Ver cuáles las mediciones de la superficie posterior de la córnea, y tratar siempre de dejarle una graduación miópica para que no tengamos una sorpresa hipermetrópica en estos casos. En cuanto a la selección de la lente, como tips, elegir siempre las lentes monofocales o tóricas en los queratoconos que son bajos o medios. No se recomiendan las lentes multifocales porque vamos a tener aberraciones de alto orden y las EDOF. Tener en cuenta el plan B, que por ahí necesitamos colocar una lente piggyback en algunos de estos casos, dependiendo del estadio del queratocono. En algunos casos que no tengamos aberraciones de alto orden y que tengamos una aberración negativa, podría evaluarse alguna lente como la MB de Ray-Wan para reducir esas aberraciones negativas que tienen aberración esférica positiva. En cuanto a intraoperatorios, hacer el marcado y la verificación intraoperatoria, tratar de tener una cápsula Rexis centrada en el eje visual, usar viscoelásticos dispersivos y
salta siempre una, pero bueno. En cuanto a lo que son los anillos, la biometría, cuando tenemos los anillos intracorneales, saber que los anillos van a provocar un aplanamiento central, pero también van a provocar una irregularidad periférica. Entonces, tratar de tener mediciones que sean reproducibles de la queratometría, que es lo importante en estos casos. Y en los conos que son asimétricos, pueden dar algunos astigmatismos con una dificultad en lo que es la elección del eje de astigmatismo. La biometría en estos casos, lo que nos puede llegar a dar es también una diferencia entre el ACD, el K2, el white to white en estos estudios, y no tanta diferencia entre el largo axial, el CAP1 y el poder en la estimación de la lente interocular. O sea que los parámetros deben ser tenidos en cuenta. Los parámetros que más se deben tener en cuenta son los de la curvatura corneal. Y en estos casos, saber esto que decíamos recién, que la curvatura periférica puede simular un cambio, una sobreestimación en lo que es el poder de la córnea central. Como resumen de todo esto, digamos que los anillos nos van a dar siempre el largo que no nos va a modificar demasiado, pero sí tener en cuenta cuáles son la cámara anterior y el blanco y los K en estos casos, y tratar de hacer un chequeo con 2 o 3 estudios más. Un poco todo lo que estuvimos hablando recién, la discontinuidad de todo lo que son los lentes de contacto, la estabilidad por 6 meses o más después de la colocación de los anillos, realizar siempre 2 o 3 medidas en lo que es la biometría y sacar siempre las medidas que estén fuera de lo que son los parámetros normales. Como conclusión final, la catarata y el queratocono, digamos, nos puede dar mediciones que sean inestables, y eso dificultar lo que es la posición efectiva de la lente con el cálculo que nosotros queremos tener, con esa efectividad en el postoperatorio, y esa estabilidad en el preoperatorio es muy importante, y para poder realizar un cálculo que sea lo mejor específico, tener en cuenta siempre estas fórmulas como es la barra de Tukey, la de Kane para el queratocono en todos estos casos. Las lentes utilizadas, tratar de siempre tener una lente monofocal o tórica en los casos que tengamos seguridad de que ese astigmatismo le va a dar una solución y que está bien estable. Realizar esa charla previa con el paciente para poder tener el consenso con los pacientes y tener ese buen resultado en el postoperatorio. Algunos de los casos con los anillos, yo lo que he visto en la práctica es que cuando hago la estabilización de la córnea en el previo, los pacientes están muy felices en el postoperatorio, logrando agudezas visuales que en muchos de los casos los pacientes dicen que nunca han tenido esa visión. Lo que más les cuesta es esperar el tiempo entre la estabilización y la cirugía de la catarata. Eso es un hecho que es importante en estos casos, saber que ese tiempo de espera a veces les resulta un poco largo, pero una vez que uno le hace la cirugía de la catarata y vio que estaba estable, los pacientes están contentos. Casos raros como este también, hacerle un flax a estos casos, lo más difícil es la cápsula Rexis, porque debe ser por dentro de los anillos, pero bueno, es anecdótico, lo tengo ahí, se lo traje por esa causa nada más. Y algunos queratoconos avanzados como estos cuesta bastante la visualización. Este era un caso que estaba
para hacer un trasplante, pero el paciente no se podía hacer el trasplante y quería una solución. El cálculo de la lente me daba menos 14 con cualquier fórmula que había, o sea, no tenemos algo que sea el 100%, y ven que la cámara anterior, si bien es muy inestable, también es muy dificultoso de ver la cirugía dentro del ojo. Una de las cosas que se puede hacer es colocar una lente de contacto por encima escleral para mejorar la visualización. Ese es un tip que leí en uno de estos trabajos, que yo nunca lo he hecho también, pero son cirugías bastante difíciles. A este paciente no le coloqué lente, le dije que le iba a colocar una lente en un segundo paso, pero no hizo falta, porque aún con esa córnea sin tratar, llegó a 2 décimas de visión. Y lo que tenía en el previo, con la miopía y demás, era cuentadedos, estaba prácticamente inhabilitado. Ya lo operé el segundo ojo también. Siempre es importante que nos queden un poco miopes y no hipermétropes. Así que bueno, eso es todo por acá.